Todavía recuerdo aquella Nochebuena como si hubiera sido ayer. Dakota del Sur estaba helada. El viento aullaba en ráfagas implacables que parecían cortar la piel y la carne. Yo, Grant Fowler, 37 años, estaba sentado a la cabecera de la larga mesa de conferencias en el piso 22 de la sede de Fowler Construcción. Traje negro, corbata bien ajustada, bolígrafo en mano, a punto de firmar el contrato de fin de año por $100 millones. Nuestros socios habían volado desde Chicago. Los abogados de ambas partes estaban listos, y la tensión en la sala era tan palpable que podías escuchar el tic-tac del reloj de pared. Estaba pronunciando mi última frase antes de poner el bolígrafo sobre el papel. Nos comprometemos a completar el proyecto según lo programado y a entregar una calidad que supere las expectativas de su empresa. Entonces, el teléfono en el bolsillo de mi chaqueta empezó a vibrar sin control. Quise ignorarlo. De verdad. Nunca había dejado que una llamada personal interrumpiera un negocio de esta magnitud. Pero el nombre que apareció en la pantalla hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Piper, mi hija, 12 años, la única persona por la que cambiaría el mundo entero solo para ver su sonrisa. Levanté la mano en señal de disculpa, con la voz temblorosa de repente. Permítanme un minuto, por favor. Tengo que contestar esta llamada. En cuanto la puerta de la sala de conferencias se cerró tras de mí, presioné el teléfono contra mi oído. La voz de Piper llegó temblorosa, entre sollozos, mezclada con el aullido del viento y el crujir de sus dientes por el frío. Papá, lo siento. Sé que estás en una reunión, pero acaban de echarme de la casa de la abuela. Dijeron que ya no hay lugar para mí. Estoy en la parada del autobús, a unas 4 millas de la casa de la abuela. Papá, tengo mucho frío. Me quedé paralizado en el pasillo. Todo el mundo se derrumbó bajo mis pies. El contrato de 100 millones, los socios de Chicago, el futuro de la empresa. En ese instante, todo se volvió ceniza. Todo lo que podía escuchar era el llanto de mi pequeña en un frío de 20 bajo cero. Espérame, cariño. Papá va para allá. No tengas miedo. Estoy en camino. La garganta me ardía, apenas podía hablar. Las lágrimas ya me quemaban en el puente de la nariz. Abrí la puerta y regresé a la sala de conferencias, sin importarme lo que estaba destruyendo. Lo siento mucho, caballeros. Mi familia tiene una emergencia. Tendremos que posponer la firma de hoy. Me haré totalmente responsable de todo. El señor Thompson, el socio principal, palideció. Los abogados se quedaron boquiabiertos. Mi propio equipo estaba atónito. No esperé a que nadie reaccionara. Agarré mi abrigo y corrí hacia el ascensor. Bajé a toda prisa al estacionamiento, encendí mi Ford F-150 negro, los neumáticos chirriando sobre el concreto helado. Pisé el acelerador a fondo, los faros atravesando la nieve espesa que giraba en remolinos. El GPS indicaba 38 minutos hasta la parada de autobús cerca del barrio Hull. Llegué en 24. No recuerdo cuántos semáforos pasé en rojo ni a qué velocidad iba. Solo sabía que si me retrasaba un minuto, mi pequeña podía morir congelada. Cuando llegué, detuve el camión de golpe junto a la acera, los faros iluminando la vieja parada de autobús desierta, y la vi, mi Piper. Estaba acurrucada en el banco de madera podrida, abrazando con fuerza un regalo envuelto en papel rojo, arrugado y empapado por la nieve. Sus delgadas zapatillas estaban empapadas, los calcetines mojados, sus pequeños pies morados sobre la nieve profunda. Su cabello rubio estaba enmarañado, el rostro pálido, los labios azulados. Temblaba violentamente, ola tras ola, como la última hoja de otoño a punto de caer. Salté del camión sin apagar el motor ni cerrar la puerta. Piper, oh, mi pequeña. Ella levantó la mirada, ojos rojos llenos de lágrimas, y estalló en sollozos. Papá, tengo mucho frío, papá. Me arrodillé en la nieve, me quité el grueso abrigo de oveja y lo envolví alrededor de ella, abrazándola con fuerza. Su cuerpecito estaba helado, tan frío que temí que se rompiera. La levanté, pesaba casi nada, como un puñado de nieve, y corrí de vuelta al camión.
La senté en el asiento del pasajero y subí la calefacción al máximo. Ya estoy aquí, cariño. Papá está aquí. No tengas miedo. Repetía esas palabras una y otra vez, frotándole las manitas entre las mías. Piper seguía temblando, lágrimas recorriendo sus mejillas, el aliento saliendo en pequeñas nubes blancas. Entre sollozos, susurró con voz rota por el frío y el dolor. Solo quería darle a la abuela la caja de música que hice yo misma. Pasé un mes entero en ella, pero dijo que no había lugar. Dijo que no soy su verdadera nieta, así que no puedo quedarme. La ira me subió por dentro. Una caja de música hecha a mano. La que había pasado noches enteras construyendo en secreto, pegando cada pieza de madera, pintando cada copo de nieve, esperando que la abuela dijera: «¡Qué regalo tan hermoso, cariño!». Miré la caja arrugada y empapada en el regazo de Piper, el papel roto, el lazo hecho trizas. Era como si alguien me estuviera clavando un cuchillo en el corazón una y otra vez. La rabia, el dolor, la culpa, todo surgió a la vez. Había permitido que terminara así por confiar demasiado en esa familia, por intentar ser el buen yerno. Piper se acurrucó contra mí, voz diminuta como un gatito. «Papá, tengo hambre, tengo frío, tengo mucho miedo. Pensé que no vendrías. Pensé que me habías dejado también». La abracé con todas mis fuerzas, besando su cabello mojado, mis propias lágrimas mezclándose con las suyas. Lo siento mucho, cariño. Nunca más dejaré que estés sola así. Te lo prometo». La calefacción empezó a funcionar y el calor se extendió lentamente por la cabina. Piper dejó de temblar poco a poco, pero sus ojos seguían rojos, aún asustada. La abracé cerca, dejando que apoyara su cabeza en mi pecho y acariciando su cabello sin cesar. Afuera, la nieve seguía cayendo en un telón blanco, el viento aullando, pero dentro del camión solo se escuchaba el latido de mi corazón y los sollozos de mi pequeña en mis brazos. Esa Nochebuena, perdí un contrato de $100 millones, pero casi pierdo mi mundo entero. Y en ese momento, supe que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Aceleré suavemente, dando tiempo a Piper para calmarse. Ya no lloraba, pero seguía temblando, abrazando la caja de música arrugada con ambas manos, como si alguien pudiera arrebatársela. Un leve rosa regresaba a sus mejillas. Acaricié su cabello y le hablé con voz suave. «Cariño, necesito que me cuentes exactamente lo que pasó. Desde el principio, ¿de acuerdo? Estoy aquí, ahora estás a salvo». Piper respiró hondo, sus ojos enrojecidos se encontraron con los míos, y comenzó a relatar con voz pequeña pero firme, esforzándose por no llorar de nuevo. Llegué tarde a la casa de la abuela por la tarde. Todos ya estaban allí, papá. Parientes de fuera habían venido. La casa estaba llena de risas, luces de Navidad parpadeando por todas partes, el olor de galletas y carne asada llenando el aire. Pensé que iba a ser un día realmente feliz. Hizo una pausa, tragó saliva y continuó. Corrí hacia la abuela con el regalo. Había pasado un mes entero haciendo esa caja de música, pintando copos de nieve, pegando campanitas dentro. Se lo entregué a la abuela Annesley con una gran sonrisa y le dije: «Feliz Navidad, abuela. Este es el regalo que hice para ti». Esperaba que lo elogiaran, tal vez que me abrazara como hace con los otros nietos. Apreté el volante con fuerza, pero mantuve la voz tranquila. «¿Y luego qué pasó, cariño? Sigue, puedes decírmelo». Piper respiró con dificultad, cada palabra temblando. «Abuela», me apartó la mano bruscamente. «La caja casi se cae». Me miró con frialdad y dijo: «La casa está llena. No hay lugar para que te quedes. Vete a casa». Mi corazón se encogió, pero Piper continuó, con la voz quebrada de dolor. «Mamá». Sabrina estaba parada justo a su lado. Miré a mi esposa, esperando que dijera algo. Solo una frase: «Déjala quedarse, mamá», habría bastado. Pero mi esposa no me defendió. No dijo una sola palabra para quedarnos allí.
Simplemente permaneció en silencio y giró la cara. Piper bajó la cabeza, los dedos entrelazados nerviosamente. Miré alrededor de la sala. Algunos tíos y tías me lanzaban miradas de lástima, pero no se atrevían a decir nada. Todos miraban al suelo. Nadie habló. Me quedé allí un momento. Luego me marché. La puerta se cerró tras de mí. Escuché el cerrojo y las risas dentro retomaron como si nada hubiera pasado. Sentí como si alguien me estuviera aplastando el pecho. Apenas podía respirar. Piper nunca ha mentido ni exagerado en su vida. Es la niña más honesta que conozco. En 12 años siendo su padre, puedo leer cada destello en sus ojos. La imagen de mi pequeña sola en una sala llena de gente, rechazada y abandonada, se repetía en mi mente como una pesadilla interminable. La rabia me subió. Di la vuelta al camión y conduje directo hacia la casa de los Holt. Frené de golpe frente a la puerta, la nieve saliendo de los neumáticos. Apagué el motor y me giré hacia Piper. Quédate en el camión y mantente abrigada, ¿de acuerdo? Papá solo va a hablar con ellos un momento. Te prometo que nadie te hará daño otra vez. Ella asintió, aún con miedo, abrazando la caja arrugada como si fuera un escudo. Caminé hasta la puerta principal. No llamé, no toqué el timbre. Empujé la puerta que yo mismo había arreglado el año pasado y entré sin invitación. Dentro, la fiesta seguía en pleno auge, como si nada hubiera pasado. La risa resonaba, la larga mesa crujía bajo bandejas de pavó dorado, pudín de ciruelas, ensalada de frutas y copas de vino tinto. El árbol de Navidad brillaba. Los niños corrían gritando de alegría. Los parientes chocaban copas y brindaban. La gran casa lujosa, los sofás de cuero, la mesa de nogal, todo lo que había pagado o renovado yo mismo, no tenía ni un solo asiento para una niña de 12 años. Cada cabeza se giró al abrirse la puerta de golpe. La sala se congeló por un segundo. Caminé directo al centro y enfrenté a toda la familia Holt. Clark Holt, padre de Sabrina, rostro rojo por el vino, golpeó la mesa y se levantó, gritando. «Grant, ¿estás loco? Entrar en la casa de alguien sin ni siquiera tocar la puerta. ¿No tienes modales?» Ann Ainsley Holt, madre de Sabrina, siempre mostrando su estatus y mirando a Piper con desprecio, estaba junto al árbol, copa de champán en mano, chillando. «Esta es una fiesta para la verdadera familia. Piper no es mi verdadera nieta, y tú lo sabes mejor que nadie. No pertenece aquí esta noche. Por favor, no arruines nuestra Navidad». Carson Holt, hermano menor de Sabrina, perezoso y malcriado, descansaba en un sillón, grabando todo con su teléfono, sonriendo como si estuviera viendo un espectáculo de comedia. Escaneé la sala llena de ruido y excesos, la rabia subiendo por mi garganta como bilis. Sillas vacías por todos lados, comida por montones, calor y lujo alrededor. Y aún así habían dejado a una niña afuera en un frío mortal. Hablé bajo y cortante, como un cuchillo. ¿Qué tan crueles pueden ser? Una niña lleva un regalo hecho con sus propias manos para su abuela y ustedes la echan afuera en una ventisca de 20 grados bajo cero, hambrienta, aterrada, solo para proteger la imagen perfecta de su familia. ¿Tienen conciencia? El aire se tensó como una cuerda a punto de romperse. Algunos parientes susurraron, otros miraron al suelo, unos pocos me lanzaron miradas de culpa incómoda, pero nadie se atrevió a hablar contra los Holt. Todos temían a Clark, a Ann Ainsley, a la autoridad falsa de la familia. Entonces Sabrina, mi esposa, la mujer en quien alguna vez confié con mi corazón y con mi hija, creyendo que amaría a Piper como a la suya, se acercó desde la esquina, vestido rojo ajustado, labios brillantes, ojos fríos y desconocidos. En lugar de ponerse de mi lado o defender a Piper, levantó la voz como dando órdenes. «¿Qué demonios haces, Grant? Estás arruinando la noche de todos. Pide disculpas a mis padres ahora mismo y lleva a Piper a casa». Me quedé inmóvil, mirándola. ¿Quieres que pida disculpas después de lo que acaban de hacerle a ella? Sabrina desvió la mirada, voz helada. «Grant, no lo empeores. Solo di lo siento y llévate a la niña a casa».
No debería estar aquí. La observé por un largo momento, sintiéndome un extraño frente a ella. Acabas de llamar niña a nuestra propia hija. ¿Te escuchas? Silencio. Mi último vestigio de confianza se desmoronó. Esta mujer a la que había amado y por quien había sacrificado todo, ahora estaba del lado de quienes habían herido a nuestra pequeña. El rostro de Clark Holt se puso morado de rabia. Señaló con el dedo hacia la puerta y rugió. Si no vas a disculparte, lárgate de aquí. Llévate a esa niña extraviada contigo y no vuelvas nunca. La frase niña extraviada fue el último puñal en el corazón. En ese momento, todo se derrumbó. Todos estos años los había tratado como familia, sacrificando todo para encajar, para darle a Piper un hogar, y nunca nos habían visto como parte de los suyos. Éramos solo extras, un cajero automático ambulante para usar y desechar. No dije una palabra más. Me di la vuelta y salí, dejando atrás susurros, escaleras frías y la casa en la que alguna vez intenté pertenecer desesperadamente. La puerta se cerró tras de mí, el cerrojo haciendo clic como el final de un capítulo doloroso de mi vida. Regresé al camión, cada paso pesado, como si la nieve misma tratara de detenerme. Al abrir la puerta, un soplo de aire caliente de la calefacción me envolvió. Y ahí estaba Piper, sentada en silencio, con los grandes ojos mirándome entre curiosidad y preocupación. Ya no lloraba, pero sus mejillas seguían sonrojadas por el frío y el dolor, abrazando la caja arrugada como si fuera su último tesoro. «Papá, ¿qué dijeron?» Su voz apenas era un susurro, como si hablar más fuerte pudiera romper algo frágil. No pude responder de inmediato. Solo me senté en el asiento del conductor, la abracé con fuerza, como si soltarla siquiera un segundo significara perderla para siempre. El olor de su cabello, la nieve derretida todavía pegada a su abrigo, todo hacía que mi corazón se retorciera. «Está bien, cariño. Ahora solo estamos tú y yo. Nos vamos a casa», susurré, con la voz quebrada. Luego, presioné suavemente el acelerador y el camión se alejó de la casa de los Holt, dejando atrás el falso brillo de sus luces navideñas. El pecho me dolía como si cargara una tonelada de piedra. Cada respiración era un dolor y una rabia que nunca había conocido. Mientras conducía a través de la nieve espesa y el viento golpeaba las ventanas, mi mente se hundía en una tormenta de recuerdos. La imagen de Piper acurrucada en aquella parada de autobús seguía reproduciéndose en mi cabeza como una herida que no dejaba de sangrar. Mi pequeña en la oscuridad helada, abrazando su regalo hecho a mano, ojos rojos por el rechazo. ¿Cómo pudieron hacerle eso? ¿Cómo pudo Sabrina quedarse allí viendo cómo echaban a su propia hija al frío sin decir una palabra? La pregunta giraba descontrolada, mis nudillos blancos sobre el volante. La nieve caía con más fuerza, los faros apenas cortaban el telón blanco adelante. Pero los recuerdos eran nítidos, arrastrándome de regreso a los días más oscuros de mi vida. Hace 12 años, todo aún era paz. Anna Fowler, mi primera esposa y verdadera madre de Piper, era la mujer más amable que había conocido. «Papá nunca volverá a dejar que te falte nada, mi amor», dije, haciendo una promesa. Piper creció entre mis brazos, sensible y sabia más allá de sus años, de una forma que me rompía el corazón. Nunca exigía nada. Siempre me recibía con una sonrisa radiante, sin importar lo tarde que llegara a casa. Siempre me abrazaba con fuerza, como si temiera que desapareciera. En el fondo, sabía que llevaba consigo ese miedo, el miedo a ser abandonada, el mismo que su madre había dejado atrás. Pero nunca lo decía en voz alta, y yo nunca preguntaba, temeroso de reabrir la herida. Nos teníamos el uno al otro. Eso era suficiente. La empresa se recuperó. Reconstruí Fowler Construcciones desde cero hasta convertirla en una de las principales firmas de Dakota del Sur. No importaba cuán ocupado estuviera, Piper siempre era lo primero. Años después, cuando Piper tenía 8 años, conocí a Sabrina Holt. Tenía 32 años, trabajaba como representante de marketing en una tienda de muebles de lujo. Cabello castaño largo, sonrisa dulce, exteriormente amable. Ahora, al mirar atrás, veo su egoísmo, la necesidad de presumir, sus habilidades sociales perfectamente pulidas.
Nos conocimos en una conferencia de negocios. Se acercó llena de elogios hacia la empresa y comenzamos a salir. Por primera vez desde la muerte de Anna, sentí que mi corazón volvía a latir con ilusión. Sabrina escuchaba mis historias sobre Piper y decía, «La amaré como si fuera mi hija». Pensé que finalmente había encontrado a alguien para compartir mi vida, alguien que pudiera darle a Piper la sensación de tener una madre de nuevo. Al principio, Sabrina fue maravillosa. Venía a casa, traía regalos para Piper, horneaba galletas con ella, le leía cuentos, la llevaba al parque y a los parques de diversiones. Piper estaba encantada. La primera vez que llamó a Sabrina mamá, sus ojos brillaron de pura felicidad. Me sentí completamente en paz, convencido de que era un nuevo comienzo para los tres. Nos casamos después de un año de noviazgo, una boda sencilla pero cálida, y hice todo lo posible para integrar a la familia. Di casi todo a Sabrina y a los Holt. Creí que así se construye un verdadero hogar. Compré a sus padres, Clark y Ann Ainsley Holt, una casa grande y hermosa en los suburbios para que disfrutaran de su retiro. Clark, de 62 años, un vendedor retirado que había fracasado en casi todo y estaba ahogado en deudas, era obsesivo con el orgullo y el dinero. Amaba presumir de sus días de gloria que nunca existieron. Ann Ainsley, de 58 años, era amarga y ostentosa, siempre cubierta de oro falso, presumiendo de viajes europeos que jamás había realizado. Miraba a Piper como si fuera una intrusa no deseada que no merecía el apellido Holt. Incluso compré un auto deportivo nuevo para Carson, el hermano menor de Sabrina, de 25 años, esperando que eso lo ayudara a establecerse con un empleo estable. Carson nunca mantuvo un trabajo por más de 3 meses. Bebía, jugaba y me llamaba cada vez que necesitaba dinero. Yo pagaba todo: servicios, calefacción, seguro médico, gastos de vida e incluso sus deudas pasadas. Enviaba cheques cada mes, renovaba su casa, compraba regalos de cumpleaños solo para mantenerlos contentos. Creí que mis sacrificios llenarían el vacío que Anna dejó y harían que Piper se sintiera amada y verdaderamente parte de una nueva familia. Cada vez que Ann Ainsley le daba a Piper un cumplido a medias, la cara de mi hija se iluminaba. Me decía a mí mismo que todo valía la pena. Me agotaba trabajando, pero ver feliz a mi hija era suficiente. Pero con el tiempo, las grietas comenzaron a aparecer, lentas y constantes. Los Holt se volvieron más fríos. Comenzaron a tratar mi ayuda como un derecho, como si les debiera todo. Clark se burlaba de mi empresa. Ann Ainsley rodaba los ojos cada vez que Piper cometía un error. Carson tomaba los autos que le compré y los chocaba sin pedir disculpas. Sabrina también cambió. Empezó a poner a su familia de sangre primero, ignorando a Piper cuando más la necesitaba. Pequeños detalles cortaban como cuchillos. Las miradas de molestia de Ann Ainsley cuando Piper se sentaba demasiado cerca, los comentarios sarcásticos de Clark como «se parece a su madre, tan débil», la indiferencia helada de Sabrina cuando Piper lloraba. Cada uno minaba mi confianza. Tragaba mi enojo, me convencía de que era solo un malentendido y me esforzaba aún más por encajar. Pero en el fondo sabía que algo estaba mal. Y esa noche fue la gota que derramó el vaso. Echar a Piper a la fría noche, llamarla niña extraviada, rompió el último límite de mi corazón. Mis manos se cerraron con fuerza sobre el volante mientras el dolor se transformaba en una lenta y ardiente rabia que recorría cada vena. Comprendí que si permanecía en silencio una vez más, sería cómplice del sufrimiento de mi propia hija. No podía permitir que Piper creciera con ese miedo al abandono repitiéndose una y otra vez. Miré a Piper sentada a mi lado, tranquila, con los ojos todavía rojos por el frío y el dolor, aferrando su regalo arruinado como recordatorio de la crueldad que acababa de sufrir. En ese momento, tomé la decisión más importante de los últimos años. Las cosas no podían continuar así. Ya no sería el hombre débil que sacrificaba todo por aceptación falsa. Tenía que cambiar. Debía levantarme, proteger a mi hija y protegerme de todo lo que la familia Holt había hecho y seguía haciendo. Nunca más permitiría que esa crueldad la tocara. El camión atravesó la nieve hasta llegar a nuestra casa, la pequeña y cálida casa que Anna y yo habíamos construido juntos. Llevé a Piper adentro, le di un baño caliente, le preparé un tazón humeante de sopa y la sostuve hasta que se quedó dormida. Pero en mi interior sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba.
A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer mientras Dakota del Sur aún estaba envuelta en oscuridad y un frío penetrante. Piper dormía plácidamente en su habitación, su pequeño rostro finalmente en paz después de una larga noche de pesadillas. Me senté junto a su cama por un rato, observando su cabello rubio enredado y las largas pestañas sobre sus mejillas, y luego me levanté con una determinación clara y afilada como cristal. No más vacilaciones, no más negociaciones. Fui directamente a mi oficina en casa, abrí mi computadora y comencé. Primero, corté cada centavo de apoyo financiero a la familia Holt. Llamé al banco y ordené congelar todas las cuentas vinculadas que había establecido para ellos, las transferencias mensuales que pagaban servicios, seguros e incluso el dinero de bolsillo de Carson. Luego bloqueé las tarjetas de crédito de Sabrina, las que usaba para comprar sin pensarlo 2 veces. Finalmente, redacté un correo para reclamar la casa. Todos los documentos, contratos de compra, escrituras e hipotecas estaban a mi nombre. Los había pagado en su totalidad porque nunca quise que tuvieran derecho legal alguno. Lo envié a nuestro abogado de familia con instrucciones de entregar el aviso de desalojo formal a los Holt dentro de 24 horas. Fue rápido, limpio y despiadado, como extirpar quirúrgicamente un cáncer que se había metastatizado demasiado tiempo. Sabía que la reacción sería inmediata. Y así fue. Apenas 30 minutos después, mientras preparaba café en la cocina, mi teléfono comenzó a vibrar como poseído. La pantalla se iluminó en rojo, primero Sabrina, luego Clark, Ainsley y Carson. Llamada tras llamada, mensajes inundando como tormenta. Grant, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Te atreves a cortar nuestro dinero? ¿Es alguna broma, yerno? Decían. El teléfono seguía sonando, pero no contesté ni una vez. Lo silencié, lo puse boca abajo en la encimera y continué con mi día. Por primera vez en años, me sentí ligero, como si un peso inmenso se hubiera levantado de mis hombros. Todo el día me dediqué al trabajo. Un proyecto de construcción en las afueras de la ciudad estaba en etapa crítica. Y aunque el contrato de $100 millones de la noche anterior probablemente se había perdido para siempre, tenía que mantener la empresa en pie. Mis empleados me miraban con ojos preocupados, pero sonreí y los tranquilicé. Estoy bien. Sigan trabajando. Revisé planos, me reuní con los capataces e intenté no pensar en la creciente bandeja de mensajes de voz. Piper estaba en la escuela. Mandé un mensaje a su maestra pidiéndole que pusiera especial atención en mi hija. Esa noche le contaría una historia feliz para borrar la memoria de la noche anterior. Pero al llegar a casa exhausto, cubierto de polvo de la obra, Sabrina estaba en el porche bajo la luz de la farola. Su rostro estaba rojo de furia, el cabello despeinado, y parecía la víctima. Antes de que pudiera decir palabra, irrumpió dentro de casa, tacones golpeando el piso con rabia. Grant, ¿qué juego estás jugando? Congelar mis tarjetas, cortar a mis padres, intentar quitarles la casa. ¿Has perdido la cabeza? Cerré la puerta y la miré con calma, la mujer en la que una vez confié completamente. Seguía siendo hermosa, cabello castaño largo, ojos verdes y afilados, pero esa belleza ahora me resultaba ajena. En mi mente, la imagen de Piper temblando en la fría noche, acurrucada en la parada del autobús con su regalo arruinado, apareció como un puñal. Solo pregunté una cosa, con voz tan fría como el viento invernal. ¿Por qué te quedaste allí anoche y viste cómo echaban a Piper a la calle sin decir una sola palabra para protegerla? Por un instante se congeló, los ojos titilando como si hubiera tocado un nervio que no quería que se tocara. Luego explotó, voz aguda de rabia. Por un niño estás dispuesto a destrozar la felicidad de toda nuestra familia. Abrí la boca, pero levantó la mano para callarme, pecho agitado. Piper ya es lo suficientemente grande para cuidarse sola. No puedes usarla como excusa para atacar a mi familia. Estás completamente fuera de control, Grant. Detente ahora mismo. ¿Me oyes? Si sigues, no esperes que te perdone. Se mantuvo erguida, respirando con fuerza, mirándome como si yo fuera el traidor. No rogué, no expliqué. Solo la vi salir con una furia que nunca había presenciado. La puerta se cerró de golpe detrás de ella. Supe que este matrimonio se había roto hace tiempo.
Las pequeñas fisuras se habían acumulado durante años, y la noche anterior solo fue la gota final. Lo único que necesitaba proteger ahora era a Piper. Cerré la puerta, comprobé que ella no hubiera escuchado nada, y me desplomé en el sofá. La tormenta había llegado oficialmente. Los días siguientes fueron más pesados de lo que imaginé. Llamadas, mensajes, amenazas y chantajes emocionales de los Holt no paraban, como un bombardeo interminable. Sabrina envió docenas de mensajes. «Lo lamentarás, Grant. Mis padres lloran por tu culpa. Eres despiadado». Clark dejó mensajes de voz gritando. Ann Ainsley enviaba notas de voz llorosas llenas de autocompasión. Carson publicó diatribas en Facebook llamándome ingrato, culpándome de destruir a su familia. Amenazaban con demandas, con avisar a todos los familiares, con arruinarme. Yo traté todo como ruido de fondo, eco sin sentido de un pasado del que ya no quería formar parte. No respondí, no contesté un solo mensaje. Solo me concentré en Piper, llevándola a la escuela, cocinando, leyendo cuentos antes de dormir, sosteniéndola cuando lloraba por Anna, su verdadera madre. En medio de todo el caos, entendí que mi silencio no era debilidad. Era la última advertencia a la familia Holt, ya no era el hombre que podían pisotear. Había despertado, y ahora tendrían que vivir con las consecuencias de su propia codicia y crueldad. Pensaste que podrías cortarnos y no pagar precio alguno. Ahora estás débil, Grant. Pronto me estarás suplicando. Solo la miré, con una expresión tan tranquila que claramente la desconcertó. No grité, no discutí, no supliqué como ella esperaba. Me quedé con los brazos cruzados, en silencio, observando a la mujer que una vez fue mi esposa revelar finalmente su verdadero rostro, codicioso, cruel, calculador. La imagen de Piper temblando en la nieve volvió a mis ojos, recordándome exactamente por qué estaba haciendo todo esto. No dije nada. Ninguna reacción. No le di la emoción que necesitaba para alimentar su rabia. Mi silencio la enfureció. Su rostro se volvió carmesí, sus ojos brillaban con ira. ¿Crees que quedarte callado te hace ver fuerte?, gritó. Llevaré esto a los tribunales y descubrirás lo que realmente cuesta la traición. Lo perderás todo, Grant. Todo. Sus tacones golpeaban el suelo, dejando tras de sí una tensión sofocante y miradas curiosas del personal. Cerré la puerta, me senté y exhalé. El escándalo seguía afuera, pero en ese momento solo un pensamiento llenaba mi mente. Habían cruzado la línea final y no los dejaría ganar. Llamé a mi secretaria y le di instrucciones claras. De ahora en adelante, ningún miembro de la familia Holt tendría permitido entrar en este edificio. Luego regresé a trabajar como si esa visita no hubiera sido más que una brisa pasajera. Pero en el fondo, sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Una batalla en la que la verdad finalmente hablaría en un tribunal. Tras días de difamación y de no poder obligarme a continuar financiándolos, la familia Holt decidió ir con todo. Creyeron que era débil, temían los ataques en línea, así que me demandaron. Días después, Clark y Ann Ainsley presentaron la demanda a mi abogado. Acusaciones de haber despojado ilegalmente la casa, causar intencionalmente angustia emocional y demandas por una suma astronómica en daños. Se pintaron como víctimas lamentables llevadas a la ruina por un yerno desleal. Leí la demanda y esbocé una sonrisa. Cada palabra era pura ficción, pero sabía que lo apostaban todo. No queriendo quedarse atrás, Sabrina presentó su propia demanda, convencida de que podría romperme por completo. Me acusó de abuso emocional, exigió divorcio inmediato, reclamó la mitad de todos los bienes matrimoniales, incluida Fowler Construcción, que había construido mucho antes de conocerla, y solicitó una manutención desmesurada. En su demanda, se presentó como la pobre esposa abandonada que había cargado sola con la familia. Leerlo no me asustó. Solo me dolió pensar en los años que había perdido con alguien como ella. Aún así, no entré en pánico. Estaba preparado para esta guerra legal desde hacía mucho tiempo. En silencio, preparé todo para la batalla que sabía que vendría. Primero, regresé a la parada de autobús donde habían abandonado a Piper la noche de Navidad. Una pequeña casa cercana pertenecía a una pareja de ancianos, los señores Wilson, vecinos amables a quienes había saludado un par de veces.
Toqué la puerta, expliqué la situación y pedí las grabaciones de su cámara de seguridad. Tuve suerte. Su cámara había captado todo claramente. Piper acurrucada en la nieve, temblando sin control, aferrándose a su caja de regalo, con la respiración formando nubecillas blancas. La imagen de una niña de 12 años expulsada a una noche helada era prueba irrefutable de la crueldad de los Holt. Los Wilson se horrorizaron y me copiaron el vídeo sin dudarlo. Luego reuní todos los documentos que demostraban que la casa era únicamente mía. Contrato de compra original, escritura, registros de pago, todo mostrando que había sido adquirida antes del matrimonio con Sabrina. Mi abogado añadió dictámenes legales confirmando que no existía propiedad marital compartida con los Holt. Todo lo que les había dado a lo largo de los años eran regalos irrevocables, sin contratos vinculantes. No dejé ningún resquicio legal. También reuní los registros bancarios completos, estados detallados que probaban que había pagado cada gasto de los Holt durante 7 años. Servicios, calefacción, seguro médico, incluso sus deudas antiguas. Mes tras mes, trimestre tras trimestre, cientos de miles de dólares fluyendo desde mis cuentas. Esos recibos no solo mostraban mi generosidad, sino también su dependencia y codicia. Nunca dieron algo, solo sabían tomar. Entonces, una pieza inesperada encajó. Una pariente bondadosa de los Holt, la tía Evelyn, hermana mayor de Ann Ainsley, quien había sido testigo de todo esa noche de Navidad. Me llamó tarde una noche, con la voz temblorosa. Grant, ya no puedo quedarme en silencio. Vi cómo echaron a Piper. Vi cómo mi propia hermana le arrebató el regalo de las manos. Testificaré por ti. Evelyn accedió a declarar en detalle cómo Piper lloraba en la sala mientras nadie la ayudaba. Ese único aliado interno que se volvió contra ellos quebró por completo su plan. La conciencia había ganado. Entregué cada evidencia a mi abogado, James Arlon, un viejo amigo de confianza, y esperé calmadamente el día del juicio. No necesitaba hacer más. La verdad hablaría por sí misma. Mientras esperaba, la vida continuó con normalidad. Llevaba a Piper a la escuela, trabajaba en la empresa, la abrazaba cada noche hasta que dormía. Cuando preguntaba, «Papá, ¿por qué la mamá Sabrina ya no viene a casa?», solo sonreía y decía, «No dejaré que te lastime otra vez. Tú y yo somos suficientes». El escándalo en línea seguía, pero lo ignoré. El tribunal, no Internet, decidiría lo correcto y lo incorrecto. Finalmente llegó el día del juicio, en el tribunal local de Dakota del Sur. Afuera, el aire era gélido y caía una ligera nevada. Dentro, la tensión ardía como fuego. Los Holt entraron, arrogantes y confiados, convencidos de que la victoria ya era suya. Clark con traje negro, Ann Ainsley repleta de perlas, Carson sonriendo mientras revisaba su teléfono y Sabrina perfectamente arreglada lanzándome miradas venenosas. Creían que una sola audiencia me aplastaría, tomaría mis bienes y me marcaría como perdedor ante la opinión pública. Su joven y estridente abogado abrió con una lluvia de acusaciones. Presentaron correos electrónicos manipulados, testimonios guiados de parientes leales y pintaron a Sabrina como la víctima de un matrimonio tóxico. El señor Grant Fowler abusó de su poder económico, echó a la familia Holt a la calle y causó graves daños emocionales, gritaba el abogado mientras Ann Ainsley mostraba lágrimas teatrales. Sabrina sollozaba en el estrado. Nunca me quiso de verdad. Solo me usó y me abandonó. Exigían división de bienes, manutención y daños emocionales. Todo basado en mentiras. Me quedé en silencio, observando la actuación. La jueza, una mujer de mediana edad y mirada severa, tomaba notas cuidadosas, pero levantó la ceja varias veces con escepticismo. Cuando llegó nuestro turno, Arlon se levantó, voz firme como granito, y desmanteló su caso punto por punto. Primero, el vídeo de seguridad de los Wilson. La sala quedó en silencio cuando apareció la diminuta y aterrorizada figura de Piper en la pantalla, temblando en la nieve y llorando en el teléfono. Sus suaves sollozos resonaron en los altavoces. Varias personas se secaron las lágrimas. Esto, su señoría, es poner en peligro a un menor, declaró Arlon.
Luego presentó montones de registros bancarios demostrando que había sostenido a los Holt por completo. Documentos de propiedad confirmando que la casa era un bien separado, adquirido antes del matrimonio. Después, la tía Evelyn tomó el estrado, con voz temblorosa pero firme. Vi cómo mi propia hermana echó a Piper. La niña lloraba y nadie la ayudaba. Grant nunca maltrató a nadie. Mi familia son los codiciosos. Finalmente, Piper testificó, con voz suave y ojos llorosos. Solo quería darle mi regalo a la abuela, pero me mandaron lejos. La jueza miró a los Holt con desaprobación inequívoca. Ante pruebas irrefutables, todo el caso se desplomó como un castillo de naipes. Se desestimaron todas las demandas de bienes, manutención y daños emocionales. La jueza dictaminó: no hay evidencia de que el señor Fowler haya violado la ley. Por el contrario, la conducta de los demandantes demuestra explotación de la generosidad. Clark palideció, Ann Ainsley lloró lágrimas verdaderas, Carson guardó su teléfono y Sabrina se quedó congelada, mirándome con odio puro. La familia Holt perdió de manera estrepitosa. Salieron del tribunal con hombros caídos, su arrogancia hecha trizas. Los periódicos locales publicaron rápidamente la historia, y pronto se difundió en redes sociales, exponiendo toda su difamación, fraude y codicia. Titulares gritaban: familia Holt pierde juicio, expuesta como codiciosa tras echar a su nieta en tormenta de nieve. El vídeo de seguridad de Piper se volvió viral. La indignación pública los convirtió en la familia más despiadada del año. Amigos los abandonaron, parientes los rechazaron, la comunidad los marginó. Yo no sentí triunfo ni euforia. No celebré ni publiqué fotos de victoria. Solo sentí una profunda y tranquila paz, como si la última puerta de años de dolor finalmente se hubiera cerrado, permitiéndonos a Piper y a mí comenzar un nuevo capítulo. Esa noche, abracé a mi hija mientras dormía y susurré: se acabó, cariño. De ahora en adelante, solo habrá paz. Por primera vez en meses, dormí profundamente. No más pesadillas de nieve cayendo ni mentiras. La vida para Piper y para mí volvió gradualmente a un ritmo calmado y estable. Nuestra pequeña casa, donde Anna solía reír, donde Piper había crecido rodeada de recuerdos cálidos, se volvió más acogedora que nunca. No más llamadas acosadoras, no más mensajes difamatorios, no más sombras de personas crueles. Pasábamos cada momento posible juntos. Las mañanas comenzaban conmigo preparando café mientras Piper dibujaba en la mesa de la cocina, riendo mientras me contaba sobre la escuela. Las tardes eran para hornear galletas de almendra, sus favoritas. Luego nos acurrucábamos en el sofá viendo dibujos animados, riendo hasta dolernos los costados. Poco a poco, Piper soltó el miedo a ser abandonada. Ya no se despertaba llorando en medio de la noche por pesadillas de aquella noche nevada. Sonreía más, me abrazaba con fuerza y decía: papá, te quiero más que a nada en el mundo. Esas palabras derritieron mi corazón y hicieron que cada sacrificio valiera la pena. El trabajo en Fowler Construction no solo se recuperó, sino que se disparó. Llegaron nuevos contratos, proyectos residenciales, infraestructura urbana importante, todo. Socios de Chicago, Nueva York e incluso California llamaban sin parar, elogiando la forma en que había manejado el escándalo. Eres una inspiración, Grant, me dijo un CEO durante una videollamada. Los ingresos se duplicaron. Contraté más personal, expandí los sitios de obra y, por primera vez en años, realmente pude respirar. La vida para los dos se volvió más plena que nunca. Compramos cosas nuevas para la casa. Piper tuvo su propia habitación llena de caballetes y libros de arte, e incluso empecé a ahorrar para unas pequeñas vacaciones. Todo parecía un hermoso sueño después de una larga pesadilla, pacífico, sólido y lleno de esperanza. En contraste, la familia Holt se hundió más en la crisis. Tras perder mi apoyo financiero, tuvieron que venderlo todo solo para sobrevivir. El coche deportivo de Carson se vendió por unas pocas monedas. Ann Ainsley empeñó sus collares de perlas.
Incluso los muebles lujosos de su alquiler desaparecieron poco a poco para pagar deudas. Los antiguos préstamos que yo había cubierto vencieron de golpe, con intereses acumulándose sobre intereses. Clark intentó buscar trabajo, pero en todas partes lo rechazaban por su reputación. ¿Quién contrataría a un anciano que difamó a su propio yerno en línea? Ann Ainsley tomó empleos de limpieza, pero la despidieron a los pocos días por su actitud amarga. Carson saltaba de trabajo en trabajo solo para ser reconocido. «Eres ese niño malcriado del escándalo Holt». «No, gracias». Sabrina trabajaba turnos nocturnos en comida rápida, rostro demacrado, ojos con círculos oscuros por el insomnio y el arrepentimiento. Peleaban constantemente en su húmedo y barato apartamento, culpándose mutuamente. «Todo esto porque tú echaste a la niña». «No, Sabrina, fue por tu estupidez». Su vida antes lujosa se redujo a comidas escasas, facturas interminables y temor al mañana. Un día, mientras descansaba en casa tras una larga semana, Piper dibujaba en su habitación con música suave en la radio y sonó el timbre. Abrí y encontré a toda la familia Holt frente a mí. Clark, Ann Ainsley y Carson, completamente destruidos. Clark esquelético, sin afeitar. Ann Ainsley con ojos rojos y maquillaje corrido. Carson mirando al suelo, manos temblorosas. Parados bajo la lluvia fina, con ropa vieja y gastada, como fantasmas de un pasado que ya no existía. No los invité a entrar. Solo pregunté con frialdad. Se acabó. ¿Por qué están aquí? Inclinaron la cabeza y suplicaron, con voces temblorosas. Clark habló primero, ronco y desesperado. Grant, estábamos equivocados. Por favor, perdónanos. No nos queda nada. El escándalo nos destruyó. Los parientes nos dieron la espalda. Por favor, ayúdanos un poco. Lo que sea. Estamos arruinados. Ann Ainsley sollozó. Sé que estaba mal enviar a Piper lejos. No lo pensé. Ten piedad, por favor. Carson murmuró. Cuñado, lo siento. No tenemos a dónde ir. Los miré con calma. Mi corazón ya no se conmovía. Cada recuerdo volvió. Piper temblando en la nieve, suplicando por teléfono, las mentiras en línea que casi arruinan mi empresa, la evidencia falsa en el juicio, los insultos que nos lanzaron. Pregunté con voz baja pero firme. ¿Alguna vez pensaron en las consecuencias cuando trataron a mi hija y a mí de esa manera? ¿Cuando echaron a una niña en la tormenta de Navidad? ¿Cuando me difamaron para robar mi dinero? Callaron, cabezas bajas, sin ofrecer excusa alguna. Clark balbuceó sin palabras, Ann Ainsley se secó las lágrimas, Carson miró al suelo. Mi respuesta fue definitiva. Helada. No. Les di mucho más de lo suficiente. De ahora en adelante, vivo para mi hija y para mí. Hemos terminado. Se marcharon, hombros caídos bajo la lluvia, como soldados derrotados. Cerré la puerta, me giré y abracé a Piper, quien corrió hacia mí preguntando. ¿Quién era, papá? Sonreí. Nadie importante, cariño. Unos días después, Sabrina apareció sola en mi puerta. La arrogancia y dureza habían desaparecido. Su rostro estaba vacío, ojos oscuros por el cansancio y suplicantes, ropa sencilla y desconocida. Se quedó allí, con voz temblorosa. Grant, he venido a disculparme. Déjame volver. Te juro que cambiaré. Amaré a Piper y cuidaré de ella como propia. Haré lo que sea para arreglar esto. No me queda nada. Por favor. La miré con calma, sin ira. Solo sentí el silencioso dolor de 7 años creyendo en algo que nunca existió. Tuviste tiempo suficiente para demostrarlo, Sabrina, dije bajando la voz, cada palabra con peso. Durante 7 años nunca te importó realmente Piper, y nunca cumpliste una sola promesa. Sus labios temblaron. Las lágrimas caían, pero sus ojos estaban vacíos. No por Piper, sino porque finalmente comprendió que todo a lo que se había aferrado, estatus, dinero, conexiones, se desvanecía para siempre.
Alcanzó a pronunciar una última súplica débil. Grant, por favor, una oportunidad más. Cambiaré. Negué con la cabeza lentamente, de manera definitiva, cerrando una puerta que llevaba años podrida. No hay más oportunidades, Sabrina. Vete. Ella se quedó mirando, ahogando un sollozo, luego bajó la cabeza. Sin discutir, sin gritar, solo silencio mientras se alejaba, cargando con todas las consecuencias de sus actos. No la llamé. Simplemente abracé a Piper y observé cómo la figura de Sabrina se hacía cada vez más pequeña bajo las luces de la calle, desapareciendo lentamente en la noche fría. Supe que era la última vez. Después de eso, dediqué aún más tiempo a Piper. Íbamos al parque, hablábamos de sus sueños, la ayudaba a sanar las viejas heridas del rechazo. Pescábamos los fines de semana, pintábamos juntos y su risa llenaba la casa nuevamente. Una risa brillante, sin miedo. Me contaba sobre sus amigos en la escuela, me mostraba dibujos que hacía para mí y se fortalecía día a día. Con el tiempo, Sabrina se fue de la ciudad para siempre, desapareciendo sin despedirse, huyendo del desastre que había creado. Se decía que se mudó a una pequeña ciudad en otro estado, sobreviviendo con trabajos esporádicos y viviendo sola. Incapaces de soportar la vergüenza pública y el desprecio de los vecinos, el resto de los Holt se trasladó silenciosamente a otro estado, arrastrando su humillación y penurias con ellos. Clark y Ann Ainsley envejecieron de la noche a la mañana. Carson vagó sin rumbo. Vivían en un apartamento barato haciendo trabajos manuales para sobrevivir, siempre atormentados por el escándalo. Nadie los recordaba con respeto, solo como una advertencia sobre la codicia. Cuando los últimos ecos del caos finalmente se desvanecieron, Piper y yo reconstruimos nuestra vida sobre los cimientos más simples y sólidos: cenas familiares, salidas de fin de semana, noches tranquilas. Y en esa paz, comprendí más que nunca el valor de lo que había luchado tanto por proteger: mi amor por Piper, mi propia integridad y la certeza silenciosa de que la vida, al final, es justa para quienes viven con decencia. Tiempo después, cuando las heridas de nuestros corazones habían sanado gradualmente y la empresa funcionaba nuevamente sin problemas, decidí llevar a Piper de vacaciones largas, solo nosotras dos, para respirar aire nuevo y pasar tiempo ininterrumpido juntas. Elegimos un resort frente al mar en Florida, kilómetros de arena blanca y suave, olas suaves y sol cálido durante todo el año. Quería que Piper olvidara los meses oscuros y sintiera que la vida aún tenía innumerables cosas hermosas esperándola. Volamos una mañana clara y fresca. Piper sostenía su pequeña maleta, con los ojos brillando. «Papá, quiero recoger conchas y caminar por toda la playa». Reí y la abracé. «Por supuesto. Hoy es tu día. Vamos a explorar cada rincón de este lugar». Ese viaje fue pura medicina. No hubo tribunales, ni rumores, solo el azul del océano y risas en el resort junto al mar, con sus bungalows de madera frente al agua. Allí conocimos a una mujer llamada Elena Carter y su familia, que también estaban de vacaciones. Elena tenía unos 35 años, cabello castaño largo y ondulado, y una sonrisa tan brillante como la luz de la mañana. Trabajaba como diseñadora de interiores. Nos encontramos por primera vez en la playa aquella misma tarde. Piper construía un castillo de arena y Elena estaba sentada cerca, leyendo un libro. Sonrió cuando Piper la saludó y le dijo: «Señorita, ¿me ayudará a hacer una torre muy alta?». Sin dudarlo, Elena se arrodilló en la arena y comenzó a moldear el castillo con manos rápidas y hábiles. Su calidez y juego conquistaron a Piper al instante. Mi hija reía a carcajadas, corriendo en círculos alrededor de Elena como si fueran amigas de toda la vida. Yo me recosté en una silla cercana, protegiéndome del sol, observando en silencio. Mi corazón se llenó al ver a Piper tan feliz después de todo lo que había pasado. Piper adoró a Elena desde el primer momento. Se volvieron inseparables, jugando juntas todos los días como si se conocieran de siempre. Las mañanas eran para paseos por la playa. Piper tomaba la mano de Elena y charlaba sobre la escuela mientras Elena escuchaba con atención, diciendo cosas como: «Dibujas muy bien. Mañana te enseñaré a pintar olas y gaviotas».
Por las tardes, construían castillos de arena, recogían conchas o se mecían en hamacas observando las nubes pasar. Vi el alivio en los ojos de mi hija. Los ojos que antes se llenaban de lágrimas de dolor ahora brillaban de alegría. Cada noche, Piper me susurraba: «Papá, Elena es tan amable, se siente como una mamá». Esas palabras me conmovieron, pero también me dijeron que Piper estaba lista para abrir su corazón de nuevo. Los padres de Elena, el señor y la señora Carter, un matrimonio jubilado y alegre de Ohio, también se encariñaron de inmediato con Piper. Siempre que yo debía atender una llamada de trabajo o revisar correos, ellos la cuidaban felizmente. «Ve a ocuparte de tus asuntos, Grant. Nosotros tenemos a la Peque. Es tan buena y dulce», decía el señor Carter sonriendo, mientras se llevaban a Piper a buscar estrellas de mar. La señora Carter le horneaba galletas y le contaba historias de su infancia. Por primera vez en años, no sentí que cargaba con todo sola. Alguien entendía, alguien ayudaba, y esa calidez casi me abrumaba. Con los días, surgió una conexión profunda entre Elena y yo. Comenzamos a hablar más por las noches en el porche del bungalow escuchando las olas. Le conté sobre Anna, sobre Piper, sobre los años dolorosos y el escándalo de los Holt. Elena escuchaba sin juzgar, sujetando suavemente mi mano. «Eres muy fuerte, Grant. No todos podrían levantarse como tú lo has hecho». Ella compartió su propia historia, divorciada de un esposo egoísta, ahora feliz y centrada en su carrera y familia. Poco a poco, abrí mi corazón después de años de protegerlo, y ella respetó cada paso de mi camino como padre soltero. Nada fue forzado, nuestros sentimientos crecieron de manera natural y constante. Los paseos al atardecer por la orilla se convirtieron en nuestro ritual favorito. El sol se hundía en rojos intensos, las olas susurraban, Piper jugaba delante de nosotras y Elena y yo nos sentábamos en la arena, tomados de la mano, compartiendo historias cotidianas. Una tarde ella murmuró: «Sabes, me encanta cómo amas a Piper de manera completa y genuina». Sonreí. «Y a mí me encanta cómo la haces reír, como si estuvieras curándonos a las dos». La familia Carter nos apoyaba por completo. Me veían como un hombre decente y a Piper como su propia nieta. «Eres un buen hombre, Grant. Elena tiene suerte de haberte encontrado», dijo el señor Carter dándome una palmada en el hombro. «Cariño, ahora puedes llamarme abuela», dijo la señora Carter abrazando a Piper. Esa calidez, la que creí nunca volver a sentir, llenó cada rincón de mi corazón. Compartíamos cenas, contábamos chistes, jugábamos, cosas simples que hacían sentir la vida plena nuevamente. Piper brillaba. Un día corrió hacia Elena y la abrazó. «¿Te quedarás con nosotros para siempre?». Elena me sonrió, con los ojos llenos de significado. Cerca del final del viaje, supe que había llegado el momento. Estábamos sentados en la playa al atardecer, Piper jugando cerca. Me volví hacia mi hija y le pregunté suavemente: «Cariño, ¿cómo te sentirías si Elena fuera tu mamá? Papá quiere casarse con ella». Los ojos de Piper se abrieron, luego brillaron más que nunca. «¿De verdad, papá? Me encantaría. Elena es la mejor». Saltó, corrió hacia Elena y la abrazó con fuerza, riendo de pura alegría. En ese instante, supe que el corazón de mi pequeña estaba listo para una nueva madre. No para reemplazar a Anna, sino para traer un amor fresco y genuino. Celebramos una boda pequeña y sencilla, justo en la playa donde las tres nos habíamos conocido. Sin lista interminable de invitados, sin fiesta extravagante, solo el señor y la señora Carter, unos pocos amigos cercanos del resort, el sonido de las olas, el sol cálido y las personas que realmente nos apreciaban. Elena llevaba un vestido blanco sencillo. Piper esparció pétalos de flores con una enorme sonrisa, y yo me paré allí con camisa blanca, corazón latiendo. Nuestros votos resonaron bajo el cielo abierto. «Prometo amarte a ti y a Piper por siempre». Elena sonrió entre lágrimas de felicidad. «Yo también, mi amor. Grant». Piper aplaudió cuando intercambiamos anillos,
y todos celebraron mientras las risas se mezclaban con el sonido del mar. Fue el día más feliz después de tantas pruebas. Un nuevo comienzo sincero y cálido. 2 semanas después, me encontraba observando a Piper y Elena jugar en la arena blanca. La sonrisa de mi hija más brillante que nunca. Reían, construían castillos de arena. Elena perseguía a Piper por las olas poco profundas, salpicando agua por todas partes. En ese momento reflexioné sobre todo lo que habíamos vivido. La muerte de Anna, los años solitarios criando a Piper, el fracaso con Sabrina, la difamación, el arduo juicio, la caída de la familia Holt. Todo se reproducía como una película en cámara lenta. Doloroso, pero lleno de lecciones. Comprendí que cada camino difícil tiene un final pacífico si nos aferramos a la bondad, el valor y la fe en lo correcto. Había protegido a Piper con firmeza, permanecido en silencio ante las mentiras y dejado que la verdad hablara por sí misma. Ahora la recompensa era una nueva familia y amor verdadero. La lección más grande de todas. La familia no se define por el lugar donde naciste, sino por las personas que eligen amarte incondicionalmente. Los Holt fueron familia por matrimonio y sangre, pero nunca nos amaron de verdad. Elena y los Carter, desconocidos al principio, nos dieron amor genuino y desinteresado. A cualquiera que sufra traición o dolor, mi consejo sincero es este: mantente firme, protege a quienes amas y confía en que la paz llegará en el momento adecuado con las personas correctas. Nunca dejes que la codicia o el rencor nublen tu corazón. Vive con decencia, y la vida te devolverá lo mejor. Tal como Piper y yo ahora, felices junto a Elena en la orilla, con un futuro abierto y prometedor.